explicar un poco de lo que es la nutrición enteral, un poco de la introducción, los tipos de sonda que se usan y también cuál es la alimentación correcta en este tipo de nutrición. Bueno, como una introducción, tenemos que la nutrición enteral es la administración de nutrientes por la vía digestiva, debido a la incapacidad de ingerir todos los nutrientes necesarios por la vía oral. Se emplea por lo general sondas que permiten la llegada de los nutrientes necesarios al estómago, al duodeno o al yeyuno, en función de la parte funcional del tracto digestivo que queramos nutrir. El aporte de dichos nutrientes puede ser de dieta total o bien solo aportes suplementarios a la dieta habitual que se tiene. Entonces, como requisito imprescindible tenemos que se debe tener un aparato digestivo con una mínima capacidad motora y funcional para poder nosotros continuar con esta nutrición enteral. Indicaciones de la nutrición enteral. Está indicada en pacientes que no pueden utilizar la vía oral o tienen limitaciones en su uso. En función del estado del conducto intestinal podemos encontrar los siguientes casos. El primero, que son sin alteraciones ni anatómicas ni funcionales. Entonces tenemos, por ejemplo, pacientes que rechazan la alimentación por vía oral, pacientes con necesidades nutricionales aumentadas, pacientes con trastornos neurológicos también que dificultan la deglución o masticación por la boca, y los pacientes con difícil acceso al aparato digestivo. En el segundo caso tenemos también personas sin alteraciones anatómicas, pero sí alteraciones funcionales. Entonces, dentro de este rango tenemos que son alteraciones que dificultan la absorción de los nutrientes. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y algunas irritaciones o quimioterapia también puede ser. Y el tercer caso que tenemos es pacientes que no presentan alteraciones funcionales, pero sí alteraciones anatómicas. Por ejemplo, si el paciente tuvo alguna cirugía del esófago o del estómago o algunas fisuras intestinales. Dentro de las ventajas que nosotros tenemos también con este tipo de nutrición enteral es evitar el efecto trófico, pues la ausencia de nutrientes en la luz intestinal provoca atrofia de las vellosidades intestinales. Evitar el efecto barrera, que limita la implantación y proliferación de gérmenes. También es un aporte al intestino de nutrientes, respeta la fisiología y motilidad intestinal. Se tiene un poco de mayor seguridad con el uso de esta nutrición enteral, pues evita el riesgo de sepsis por catéter, que son otras invasiones igual para tratar problemas gastrointestinales. Menor número de complicaciones, pues en caso de que haya complicaciones son de menor gravedad. Reduce la incidencia de hemorragias digestivas por la neutralización del jugo gástrico. Son este tipo de nutrición es menos costosa y más fácil de ser administrada. No requiere unas técnicas complejas ni personal médico, especializado específicamente para estos casos, para esta nutrición. Es muy fácil y ya vamos a ver cómo es el tipo de administración. Es muy sencillo y no es una técnica muy compleja. Dentro de las contraindicaciones de la nutrición enteral, tenemos que tener en cuenta algunos casos donde nosotros no podemos usar una nutrición por vía ya sea oral o por cirugía. Entonces, por ejemplo, el hilio mecánico o paralítico, una diarrea severa, no podemos nosotros utilizar esta nutrición si es que también tiene vómitos icoeserbe. Dentro de las contraindicaciones nosotros tenemos algunos casos donde nosotros no podemos dar la alimentación necesaria al paciente por este tipo de nutrición. Por ejemplo, el hilio mecánico o paralítico, también cuando el paciente presenta una diarrea severa, vómitos icoercibles, unas fístulas entéricas, como podemos ver aquí, y una estabilidad hemodinámica, pancreatitis aguda severa y alguna obstrucción intestinal que tenga el paciente. No podemos nosotros utilizar este tipo de nutrición en estos casos. Para entender bien la nutrición enteral tenemos que saber que existen dos vías de administración. La primera es la vía oral,
donde nosotros encontramos las famosas sondas nasoentéricas, que son colocadas a través de la nasofaringe. Dentro de estas encontramos, no sé si se puede ver bien, la sonda nasogástrica, la sonda nasoduodenal y la sonda nasoyeyunal, que ya les voy a explicar un poco de qué trata cada una. Y también tenemos las ostomías, que son accesos a través de la piel, ya sea por vía quirúrgica, por una endoscopía o radiología. Y dentro de esta tenemos dos tipos, la gastrostomía y la yeyunostomía. Dentro de estas vías de administración lo que tenemos que saber es que para las administraciones de vía oral es un soporte nutricional, como dice el nombre, administrado por la boca. Entonces, se requiere la colaboración del paciente. Son fórmulas que se las administra con sabor y un olor agradable y por lo general son fórmulas que tienen aporte nutricional total o suplementario para los pacientes. Listo, para explicarles un poco cada una de las vías de administración, vamos a empezar por la administración por vía oral. Dentro de esas estaba la sonda nasogástrica, que consiste en la colocación de una sonda a través de uno de los orificios nasales. Hay que tener en cuenta que siempre podemos nosotros escoger el que mejor nos convenga, ya que hay pacientes que por un orificio presenta dificultad y por el otro se le puede insertar la sonda de una forma mucho más fácil. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que esto queda el extremo distal en la cavidad del estómago y el extremo proximal de la sonda en el exterior. Listo, como indicaciones para este tipo de administración tenemos que es el método más simple, fácil y extendido de acceso enteral, pero este tipo de sondas se las usa a corto plazo. Los pacientes sin riesgo de broncoaspiración, con mínimo reflujo gastroesofágico y con un buen vaciamiento gástrico. Y también existen unas contraindicaciones por este tipo de vía, que es una obstrucción del tracto gastrointestinal en la zona orofaringea, esofágica o gástrica. Y también tenemos que, por ejemplo, no se puede dar este tipo de sondas a personas que tengan historia de reflujo gastroesofágico grave y también una gastroparesia. Las ventajas que nosotros encontramos en las sondas nasogástricas es que tenemos un emplazamiento más natural que el intestino, es decir, que nosotros tenemos un menor riesgo de infección y la alimentación intermitente se tolera mejor en el estómago. Los inconvenientes que podemos presentar con este tipo de sondas es que, primero, como dije, no es a largo plazo, no es más de 6 a 8 semanas. Es incómodo y es antiestético. Está contraindicado, como dije, en riesgo de broncoaspiración y produce también a veces problemas de escaras y de erosión nasal. Podemos lastimar nosotros metiendo esta sonda, entonces esos son un poco los inconvenientes que presenta esta sonda nasogástrica. Hay que tener cuidados con este tipo de sonda, siempre comprobar diariamente la correcta situación de la sonda, es muy importante, ya que puede haber movimiento voluntario o involuntario y la sonda no puede estar correctamente, entonces nosotros al momento de administrar la alimentación no estamos administrando al lugar correcto. Entonces también hay que mantener una permeabilidad de la sonda, comprobar periódicamente una permeabilidad de la sonda, cambiar la fijación diariamente y movilizar la sonda para prevenir irritaciones. Movilizar diariamente la sonda unos 2 centímetros y volver a introducir para cambiar los puntos de apoyo sobre la mucosa a lo largo del tracto digestivo. Mantener una buena higiene también buconasal es muy importante para no tener infecciones después. Limpiar el interior de la sonda inyectando agua con una jeringa después de cada toma, siempre es importante. Vigilar la integridad de la sonda, cambiar la sonda de alimentación si está ennegrecida, obturada o vemos que está agrietada, y como máximo cada 3 o 4 meses. Y los sistemas de infusión deben cambiarse siempre cada 24 horas. Como otras vías de administración de vía oral son la sonda
nasoduodenal y la nasoyeyunal. Entonces la nasoduodenal tiene entrada en la cavidad nasal igualmente y el extremo distal se sitúa en el duodeno, como podemos ver en el gráfico de aquí, que es en la parte de aquí del duodeno. Y en cambio la nasoyeyunal tiene la vía de entrada en la cavidad nasal igualmente, pero el extremo distal se sitúa en el yeyuno, pasado el ligamento de Treitz. Entonces, como indicaciones, esto es en pacientes con riesgo de aspiración pulmonar y tienen prescrito nutrición enteral en periodos superiores a 6 semanas. Este se usa para periodos un poco más largos que la nasogástrica. Y también en pacientes con dificultad de vaciamiento gástrico y pacientes con riesgo de reflujo gastroesofágico. Como contraindicaciones tenemos que no se puede dar esto en pacientes con obstrucción del tracto gastrointestinal. Las ventajas de esta sonda nasoduodenal y la nasoyeyunal es que se evitan reflujos y se minimiza el riesgo de aspiración, así como la incidencia de desintubaciones involuntarios o voluntarios por parte del paciente. Y permite una alimentación en el post y preoperatorio para una cirugía gástrica. Igual es un poco las inconvenientes que nosotros tenemos con este, es que es un poco incómoda y antiestética, y es un poquito más difícil de colocar y mantener en el intestino, por lo que yo les decía que en esto se requiere un lastre fiador. La colocación, como podemos ver en el video, se explica al paciente el procedimiento siempre a realizar. El paciente consciente en una posición de Fowlers, al menos a unos 45 grados. Y si el paciente estuviera inconsciente, una posición semi-Fowlers a unos 30 a 45 grados, pero por lo general a unos 30 grados. Se retira prótesis dentales si es en el caso, si es que tuviera el paciente. Se determina la cantidad de sonda que se debe introducir. Lubricar la sonda con lubricante hidrosoluble para nosotros poder introducir de mejor manera la sonda. Introducir la sonda hasta la señal a través de la fosa nasal con un suave movimiento rotatorio. Y se fija la sonda a la nariz con una tira adhesiva. Después de esto se comprueba la correcta colocación por radiografía, insuflando aire, escuchando el gorgoteo del estómago o aspirar contenido con una jeringa por la sonda y medir el pH para nosotros ver si en realidad colocamos esta sonda correctamente. Nosotros, ¿cómo hacemos la colocación de la sonda nasoduodenal o nasoyeyunal? Bueno, la colocación manual es similar a la sonda nasogástrica que nosotros pudimos observar en el video. Entonces, también para favorecer la entrada en el intestino, se hace por movimientos peristálticos, un lastre de tungsten colocado en el extremo distal de la sonda, fiadores bajo control radioscópico, también endoscópico o ecográfico para ver si nosotros introducimos bien la sonda. Y otro método de colocación es el método endoscópico o radioscópico, para verificar, como dije, la correcta colocación por medio de este control radiológico. Les voy a hablar también un poquito de los tipos de sonda que son los más usados para este tipo de administración por vía oral. Tenemos una que es la sonda Salem, que es muy similar a otra que se llama Levin, pero con doble luz y con varios orificios de salida en la zona distal de la sonda. Esta se utiliza por lo general para lavados gástricos o una irrigación gástrica continua del estómago. Como segundo tenemos una sonda Ewald, que puede ser de una o de dos luces. Es una sonda gruesa y es para uso en adultos. El calibre es de unos 28 a 40 fr. Se utiliza para lavado gástrico en pacientes con intoxicación exógena. También la sonda Nelato, que su uso en intubación nasal se limita a intubaciones nasoesofágicas o nasogástricas en niños pequeños o recién nacidos. Como nosotros podemos ver, es una sonda mucho más delgada,
mide unos 42 centímetros de longitud y tiene la punta un poco cerrada y un orificio lateral cerca de ella. Viene en calibres de 8 a 20, es un poquito más delgada, mucho más pequeña porque es para niños. Y la sonda Levy, que es habitualmente es una sonda de polivinilo de una sola luz. Presenta una punta cerrada y 4 orificios laterales en su extremo distal. Mide unos 115 centímetros de longitud y tiene calibres que varían entre 12 y 20 también. Bueno, vamos a ver también el tipo de administración de la alimentación por estas sondas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, hay diferentes tipos de administración. Una es la intermitente o en bolos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Se coloca al paciente en una posición de Fowlers, que es como la que el licenciado nos dio, en una posición de la chica tomando el sol, a unos 45 grados. Bueno, se la pone a la persona en esta posición durante y como mínimo 30 minutos. Después de la administración de la alimentación para que esto ayude a la digestión, ¿no?, del paciente. También comprobar que la dieta esté a una temperatura ambiente y en la cantidad prescrita, pues si nosotros damos al paciente una alimentación que no está a una temperatura ambiente, podemos afectar más los problemas que tiene en el estómago. También nosotros tenemos que aspirar con la jeringa de alimentación el contenido del recipiente y conectarlo a la sonda. Ir administrando muy lentamente. No tenemos que administrar nosotros, aplastar la jeringa muy rápido, sino ir administrando lentamente. El aporte de una cantidad determinada de nutrición enteral se realiza a través de intervalos regulares, repartidos a lo largo del día, en función del volumen total deseado y la tolerancia de la persona que está afectada, ¿no? Entonces, la administración puede ser por gravedad, en bomba de infusión o utilizando una jeringa. Entonces, por ejemplo, la jeringa puede ser de unos 250 milímetros y debe durar como mínimo entre 15 y 20 minutos, ya que, como les expliqué, si es demasiado rápida, puede dar lugar a alteraciones gastrointestinales, que es lo que no deseamos. Una vez acabada la dieta, ya sea por gravedad, por jeringa o por una bomba de infusión, se debe pasar una jeringa con unos 50 mililitros de agua para limpiar la sonda, ¿no? Aquí en este gráfico nosotros podemos ver que tenemos la administración por jeringa o ya sea por la gravedad. En este caso por gravedad en el suelo. El segundo tipo de administración, nosotros tenemos enteral continua. Entonces, ¿cómo hacemos este tipo de administración? Se debe comprobar que el preparado en el prescrito para la persona afectada, así como la caducidad, la cantidad y que esté a temperatura ambiente. Es muy importante siempre nosotros ver que los preparados para este tipo de nutrición estén a temperatura ambiente, estén en la cantidad correcta y pues que igual ver la fecha de caducidad, que todo esté en las mejores condiciones posibles. Entonces se debe purgar el equipo de administración que irá insertado en la bomba antes de conectarlo a la sonda. Entonces se inicia la administración regulando la velocidad según el tiempo especificado para cada paciente. La instauración debe ser progresiva hasta llegar al volumen y calorías deseadas. Entonces se debe siempre seguir las indicaciones de cada preparado nutricional sobre el tiempo de permanencia una vez abierto, que normalmente no supera las 24 horas abierto este suplemento, y las interacciones con algunos otros medicamentos que se pueden administrar conjuntamente. Siempre debemos llevar en cuenta esto, pues la mezcla de algún medicamento con los preparados puede resultar también en alguna alteración gastrointestinal. Se debe también tenerse el nutriente identificado en el equipo de la infusión, con el nombre y la cama de la persona, así como la fecha de cambio del equipo. Es muy importante anotar todo y tener bien especificado la fecha y cama de la persona. Es necesario cambiar este equipo también de infusión como mínimo cada 3 días y proceder a la limpieza de este equipo cada unas 24 horas para nosotros tener una buena higiene y que no dé problemas al paciente. Entonces, si la administración pudiera retrasarse, no debe aumentarse la velocidad de infusión, porque
puede dar alteraciones. Siempre debe ser la que está pautada, la velocidad de infusión pautada en la prescripción médica, para nosotros seguir la especificación. En todo caso, se desecha el contenido sobrante y se anotará que sobró igual contenido del suplemento. Aquí podemos nosotros ver un gráfico donde nosotros podemos ver los tipos que les dije de administración. La nasogástrica, la otra va un poco más hasta acá, la duodenal, y la yeyunal va un poco más abajo acá en el intestino. Entonces depende igual la sonda, la longitud y el calibre para cada persona también. Y vamos a ver también, mi compañera Jocelyn les va a explicar un poco cuando es una gastrostomía, una yeyunomía, que eso ya es invasión quirúrgica directamente a los órganos, no con sonda. Nosotros escoger la determinada ruta de acceso para un paciente, primero, como dije, tenemos que ver la duración de la terapia, el riesgo de aspiración y la tolerancia del paciente. Siempre tenemos que nosotros ver también en corto plazo es la sonda nasoenteral o nasogástrica, que son la que vemos, la nasogástrica, nasoduodenal y la nasoyeyunal. Sin embargo, la nasoduodenal y yeyunal adapta un poco más de plazo que la gastroentérica, pero igual no se aconseja más de 6 semanas con este tipo de administración. Si nosotros vamos a administrar una nutrición enteral a largo plazo, necesitamos una gastrostomía o una yeyunostomía. Eso sería todo. Muchas gracias.